Buenas tardes. Muchísimas gracias. Lo primero que quiero hacer es agradecer al CITES por esta iniciativa de un Premio Internacional Santa Teresa. Una manera creativa para motivar la investigación sobre Santa Teresa. También quisiera agradecer el cariño y la acogida de todos del CITES en estos días, de mis compañeras de la institución teresiana, a Marilupe Pedrero, que hoy aquí hace de mi familia, y decir también que hace más de 20 años que trabajo con Santa Teresa en nivel pastoral y también en la universidad, en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Y he hecho esta investigación con alegría, gusto, placer y la convicción de que debemos construir una cultura del diálogo, como nos invita el Papa Francisco. Al final, está se ardiendo el mundo, como nos dice Santa Teresa. No es tiempo de tratar con Dios asuntos de menor importancia. He preparado esta presentación en portugués y después, en la última semana, decidí hacerlo en castellano. Así os pido que me perdonen si tengo algún problema al hablar o en lo que he escrito. Gracias. Mi tema, mi trabajo se llama Santa Teresa de Jesús. Contribuciones al diálogo interreligioso, interfaces con el hinduismo moderno, a través del yoga de Swami Sri Yukteswar y de Paramahansa Yogananda. Teresa de Jesús y Ávila son puntos de confluencia de experiencias que se encuentran distantes en el tiempo y en el espacio. Un día, en enero del 1894, Sri Yukteswar, que nació el año 1855 y murió en 1936, visitaba el festival hindú de Kumbh Mela, que estaba siendo realizado en la ciudad de Allahabad, en donde se encuentra el Prayagatirtha, punto geográfico considerado sagrado debido a la confluencia de los ríos Ganges, Yamuna y Sarasvati. Fue allí mismo que ocurrió un encuentro misterioso y memorable entre Yukteswar y el maestro espiritual Babaji. Babaji le otorgó a Sri Yukteswar la honra de recibir el título de Swami, es decir, el honor de pertenecer a la orden de los monjes. Además le impuso una tarea, la de escribir un libro en el que se hablara de la unidad esencial entre las religiones. Sri Yukteswar no solo aceptó la tarea, sino que la puso en marcha de forma inmediata al redactar la ciencia sagrada. Posteriormente, Swami Sri Yukteswar fue el maestro espiritual, el gurú del conocido Paramahansa Yogananda, que vino a ser su principal discípulo. Como gurú, Yukteswar, además de brindarle formación, lo envió a los Estados Unidos en el año 1920, con el objetivo de que promoviera el conocimiento de los principios del Kriya Yoga en el Occidente. Según Yogananda, Yukteswar fue un eslabón vivo entre el Oriente y Occidente y aconsejaba a sus discípulos a que también lo fueran. En el Occidente, siglos antes de Sri Yukteswar y Yogananda, Santa Teresa de Jesús vivió una profunda experiencia de Dios que dejó plasmada en numerosos libros. La vida de esta gran mística no transcurrió en tiempos de tolerancia, lo sabemos. Teresa de Ávila no disfrutó de un ambiente dispuesto al diálogo interreligioso.
Sin embargo, es ella el punto de partida y la inspiración de nuestro estudio. Pero ¿cómo es posible que Santa Teresa haya podido inspirar una reflexión sobre el diálogo interreligioso, habiendo nacido y crecido en un ambiente de gran intolerancia hacia las religiones no cristianas? La respuesta es simple en su grandeza. A pesar y más allá de la homogeneización religiosa que se vivía en España, la experiencia mística de la santa llega al núcleo profundo de la religión, la experiencia del misterio de Dios y del misterio del ser humano. Un núcleo luminoso, vivido a partir del hecho cristiano, y que también es capaz de ser luz para el diálogo entre las religiones que buscan a este Dios y a este misterio humano. Hoy, Ávila, la ciudad de Santa Teresa, puede ser vista como un Prayagatirtha del occidente. Así como en Tirtha se da el encuentro de 3 ríos hindúes, en Ávila confluyen peregrinos y personas de buena voluntad y de espíritu abierto, que son de diferentes religiones y que desean intercambiar y profundizar experiencias religiosas. Ávila es un espacio de encuentro de personas concretas. Allí se llevan a cabo inúmeras iniciativas de la familia carmelita y teresiana por intermedio de esta Universidad de la Mística y del Centro Internacional de Estudios Teresianos Sanjuanistas, que promueven una reflexión profunda sobre el diálogo. La ciudad de la Santa Doctora de la Iglesia es un lugar de confluencia, de búsquedas espirituales, de sueños y de deseos de integración y comunión. Y todo esto porque el mismo Dios, por medio de Teresa, quiso unir y atraer a los que buscan su amor y sabiduría, guiados por la luminosidad de la sabiduría de esta mujer. El estudio que he hecho sobre los niveles dialógicos de la mística teresiana, en especial sobre el diálogo de la experiencia de Swami Sri Yukteswar y Paramahansa Yogananda, solo es posible porque, en última instancia, Teresa de Jesús es, ella misma, el punto de confluencia de experiencias muy distantes en el tiempo y en el espacio. La propuesta de mi trabajo tiene una perspectiva teológico-espiritual, arraigada en la mirada cristiana. Y mi propuesta es de que la contribución de Santa Teresa de Jesús le ha hecho al diálogo interreligioso se ha dado en 3 niveles. El uno, en el nivel de actitudes dialógicas. Luego, una invitación a la tolerancia. Y aquí, el tercer nivel, los estudios comparativos, y aquí está la mayor parte del trabajo que fue desarrollado. El primer nivel de actitudes dialógicas. Santa Teresa narra la experiencia del misterio de Dios con una aventura de amistad, amor y salvación. Se trata de un itinerario transformador, intenso, purificador, diversificado y simplificador. Surge en Teresa una sabiduría singular de convivencia, empatía y comprensión de las personas. La profundidad de la experiencia de Dios le brinda a la santa una atalaya para observar las relaciones humanas en su verdad. Se consolidan en su corazón algunas convicciones que presenta en sus libros como camino de vida. Algunas de estas convicciones nos parecen fundamentales para poder establecer un diálogo entre las religiones. La humildad, base del diálogo entre las religiones. La humildad es la verdad. Todos dependemos de Dios, todos. No cabe la arrogancia de la superioridad. La primacía del amor y de la solidaridad.
La verdadera unión con Dios es el amor y amor concreto, como está en las Quintas Moradas, capítulo 3. La experiencia mística no es en sí misma un fin, es un camino para el amor y para la transformación espiritual y ética. El incentivo para la comunicación y el diálogo. Si hay categorías privilegiadas en la relación entre Dios y la humanidad, es la comunicación, la comunión. Por ese motivo, deudos y amistad se pierden con la falta de comunicación. Y de lo que hemos ya concientizado de Teresa, ella se ha dado cuenta de que somos todos hermanos. Siendo así, la Santa de Ávila poderia nos invitar hoy a que não perdamos a nuestros hermanos de religiones distintas por falta de diálogo. La valoración de la vida por encima de todo, la mística llega a lo esencial de las religiones, el misterio de Dios y a la persona humana que busca ese Dios desde el amanecer y anhela la vida nueva que esa relación le ofrece. Así que, resumiendo, la humildad, el amor, la comunicación y la valoración de la vida son valores base teresianos, fundados en la experiencia de un Dios que es humilde, que se hace esclavo en Jesucristo, es amoroso, vida que sustenta la vida y que se quiere comunicar. De esta manera seriam claves para un diálogo interreligioso que debe basarse en la humildad y amor de Dios sin medidas. El segundo nivel de la contribución al diálogo interreligioso es una invitación a la tolerancia del pluralismo religioso, ya que en la experiencia misma de Teresa y en sus escritos, allí ya está la influencia de otras religiones. Hoy sabemos mejor las influencias literarias que el Islam, ¿no?, ha tenido, ha provocado en Teresa, en el símbolo del castillo interior. También sabemos mejor sobre su familia de judeo-conversos por parte de su padre, y cómo esta situación influencia su experiencia sobre la honra y los privilegios dentro de los conventos. Teresa no quiere reproducir dentro de los conventos la división que había fuera. Por eso en su vida desarrollará amistades con todos. Resumiendo, su experiencia nos enseña la tolerancia al pluralismo, sin el cual hoy podemos decir que puede haber un empobrecimiento cultural y espiritual y también la violencia. Teresa y su experiencia no serían las mismas sin este encuentro velado de las religiones que ella recibe. El tercer nivel es de los estudios comparativos. La comparación, en mi caso, con la ciencia sagrada de Swami Sri Yukteswar y con los escritos de Paramahansa Yogananda que le siguieron a aquel. Hay que elegir, ¿no?, qué comparar. El tercer nivel de contribución que encontramos es su propia experiencia y su propia doctrina. Esse material se abre a la interacción, a la comparación y al diálogo con otras experiencias y con otras doctrinas. Sin embargo, es necesario conocer cada vez con mayor profundidad a las otras religiones para así evitar las afirmaciones abstractas y a priorísticas. En este estudio comparativo, el interlocutor principal fue, como ya mencionado, Sri Yukteswar. Yukteswar y Santa Teresa, de continentes y culturas muy diferentes, pero con vidas misteriosamente unidas. Ambas son figuras carismáticas y reconocidas en su sabiduría,
Yukteswar es venerado como Janana Avatar o como la encarnación de la sabiduría y reconocido como uno de los grandes intérpretes de la escritura hindú del Bhagavad Gita. Santa Teresa es una mujer reconocida por su carisma de sabiduría, según las palabras del Papa Pablo VI en la homilía de la misa del doctorado teresiano y proclamada oficialmente doctora de la Iglesia. Ambos, Sri Yukteswar y Santa Teresa, dedicaron su vida a la búsqueda sincera de la verdad y encontraron en ella el gran ideal de su existencia. Los dos sintieron necesidad de guiar personas y grupos al conocimiento de dicha verdad, acompañando, escribiendo y ejerciendo una función pedagógica y solidaria en los caminos del espíritu en dirección a Dios. Fueron además fundadores y organizadores de grupos unidos por la misma vocación. Yukteswar funda los centros Yogoda Satsanga en la India y envía a su discípulo Yogananda para que funde dichos centros en Occidente, los que reciben el nombre de Self-Realization Fellowship. Santa Teresa funda la Orden de las Carmelitas Descalzas, presente en todos los continentes. Misteriosamente son vidas que acaban encontrándose por su llamado interior, por su intencionalidad y por sus procedimientos. Hay ya estudios sobre el cristianismo e hinduismo, que aquí hay muchas personas que pueden saber más que yo. También sabemos que Yogananda ha conocido a Santa Teresa y ha escrito y ha reconocido en ella una santa que ha llegado a los estados más elevados de la conciencia, a la comunión divina. Aquí, el estudio fue este pequeño libro del año 1894. En él es posible notar no solo cierto interés, sino también buena voluntad en relación al cristianismo, que es anterior al movimiento de diálogo proveniente del cristianismo oficial en la época del Vaticano II. Yo he buscado puntos en común entre la yoga de Sri Yukteswar y la mística de Santa Teresa. Es posible observar. Sabemos bien que no es posible hacer una simple comparación de ambas, ni tampoco igualarlas acríticamente. Sin embargo, dentro del sistema explicado por Yukteswar, encontramos elementos que también son reconocidos o reconocibles en el sistema cristiano. En nuestro estudio, privilegiamos 4 de dichos elementos que voy nomás señalar. El primer punto, una afirmación básica. La existencia humana no es una existencia separada de Dios. Para Yukteswar, el objetivo de la vida es el conocimiento del yo, Atma Janana, y descubrir que este yo verdadero no es separado de Dios. Al revés, la existencia separada es una ilusión. La mística de Santa Teresa ha puesto toda su fuerza en llevar a las personas a descubrir de manera consciente su relación con Dios. Dios es la vida que sustenta la vida. La experiencia del matrimonio espiritual es de la unión del espíritu humano con el espíritu de Dios. En la 7ª morada 2:4. Las 2 luces que no se separan, las 2 aguas, la muerte de la mariposa, las experiencias trinitarias, especialmente la impresionante relación 18, en que Teresa, hablando del ícono, ¿no?, hasta la percepción de la Trinidad que la habita, también se da cuenta que desde sí mismo esta misma Trinidad se comunica con todo. La presencia de Dios por presencia, potencia y esencia. Ora, todo eso nos hace pensar, ¿sería posible separar estas realidades de Dios y la persona y mantenerlas existiendo tal como las experimentamos desde la fe? Y nuestra respuesta debería ser un sonoro no. Esta tela de fondo, allí resuena misteriosamente la tradición oriental.
de que la verdadera existencia está en la no separación. Igualmente encontramos en la experiencia teresiana, en la unión con Dios, en la muerte del yo egoísta, el encuentro con aquel que ya nos esperaba, atraía y realizaba, Cristo. El punto 2 es que el camino hacia el interior humano es un proceso transformador y emancipador. Lo uno, es necesario un camino hacia el interior, una interiorización, y es necesario una cada vez más clara comprensión de eso, de este proceso. Esto es un proceso dinámico que transforma, que libera. Se encuentran fuertemente presentes en la mística teresiana y en el yoga detallado por Yukteswar. Bueno, allí hay lucha, hay deshacimiento, hay la mediación de las personas. Para Yukteswar, el encuentro con las personas interesa a los confesores y la persona, que es Cristo, la humanidad de Cristo. La necesidad de la oración de recogimiento. El punto 3. Los caminos, huellas concretas para seguir para la unión con Dios. Hay fundamentos. Los fundamentos en Yukteswar, miren, a ver si podemos encontrar las coincidencias. Es perseverar. ¿Cómo no nos acordar de la determinada, muy determinada determinación? Es considerar, ponderar la propia verdad. ¿Cómo no nos acordar de Santa Teresa y la necesidad del autoconocimiento? Qué lástima es no saber quién somos, quién está dentro de nosotros. Qué lástima es pensar que somos huecas. Otro fundamento, entrar en la dinámica que conduce a Dios. A la meditación, no una meditación como práctica. Para Yukteswar hay una inmersión del yo en el río del sonido sagrado. Y en Santa Teresa, esta oración tan importante que es tratar de amistad hasta la entrega más profunda. Hay el desarrollo de virtudes, el amor. El amor es requisito principal para llegar a una vida santa. Esto es de Yukteswar. Es el amor el que guía a las personas santas y el que las mantiene a su lado. Es el requisito principal para alcanzar la salvación sagrada. Sin el amor sería imposible dar un paso hacia la salvación. Esto es de Yukteswar. Y sabemos la importancia del amor al principio del proceso teresiano y al final del proceso. Amor concreto. El coraje moral. El coraje moral debe ser fortalecido. Ahí las abstenciones, las observancias. La coraje moral para superar el odio, la vergüenza, el miedo, la tristeza, para comprender y sentir claramente. Bueno, es aquí que entra la práctica de los asanas, ¿no? Los pranayamas, de la yoga que muchos tenemos en nuestros países. Es una parte, ¿no?, de la unificación entre cuerpo, alma y espíritu según este sistema de Yukteswar. Y interesa cómo podemos ver este camino virtuoso, pascual, de tantas muertes, de una profundización de la entrega. ¿Cuántas muertes? La muerte de la manera de ver y estar en el mundo, la muerte de muchas dependencias, la muerte del miedo, del deseo de recompensa, la muerte del amor propio, del orgullo, la muerte del egoísmo, del comodismo, muerte del miedo de sufrimiento y de la muerte. El amor adquiere audacia profética con este coraje moral
y esta entrega. La concentración en Dios es un punto de llegada en Yukteswar, la purificación del corazón, la muerte del yo y la concentración en Dios, la manifestación de la luz. Y aquí también podemos traer esta radicalidad de la entrega teresiana. Dios no se da a quien no se da. Y va hasta un punto que nosotros pensamos, quisiera yo también, ¿no? Entrega del querer vivir, hacerse esclavo y manifestar la luz. Finalmente, el punto 4, gracias, la relación entre mística y ética. En su libro, Autobiografia de un Yogi, que seguro que muchos aquí han leído, o algunos, Yogananda relata que luego de experiencias intensas, entró en lo que él llama estado de extasiada unión con Dios. Bien lo expresa el consejo de Sri Yukteswar, que era su gurú, su maestro. No debes embriagarte demasiado con el éxtasis. Aún tienes mucho que hacer en el mundo. Ven, barramos el alpendre, después caminaremos a lo largo del Ganges. Y Yogananda continúa, fui a buscar la escoba. El maestro ya lo sabía, estaba enseñándome el secreto de la vida equilibrada. El alma debe extenderse sobre los abismos cosmogónicos, mientras el cuerpo ejecuta los deberes diarios. Por lo tanto, la experiencia mística es transformadora, integradora de dimensiones de la vida, y no, en cambio, una evasión de la vida común. También nos acordamos de la ahimsa, ¿no? La no violencia. También nos acordamos de este camino espiritual, que no debe ser descrito como alienación o ensimismamiento. Yukteswar es descrito como un hombre que tenía los pies firmes en la tierra y la cabeza puesta en el puerto seguro del cielo. Decía, la santidad no es tontería. De devociones bobas nos libre Dios, ¿no? Decía Santa Teresa. Las percepciones divinas no nos incapacitan. Por el contrario, la expresión activa de la virtud conduce a la más perspicaz inteligencia. Aquí podemos establecer un diálogo con esta experiencia teresiana, con su insistencia en establecer conexión entre la mística y el amor concreto, el trabajo apostólico, una acción ética. La acción y la contemplación no deben separarse. Varias expresiones, ¿no? ¿Para qué piensan que es la experiencia espiritual, ¿no? Obras, ¿no? Para que duerman, para que se echen a dormir. No, no, no. En portugués le han parecido que era demasiado no, no, no. Han puesto solamente dos, no, no. Para esto es la oración, ¿no? Para que nazcan obras, siempre obras. Y al final, dentro de ese mismo contexto, lo que dijera la santa sobre los personajes bíblicos de Marta y María. Marta y María han de andar siempre juntas para hospedar al Señor y llevarlo siempre consigo. Así que, a modo de conclusión, traigo aquí una expresión que es de Yogananda, ¿no? Ellos, desde mi punto de vista, sim, empreenderam sinceros esfuerzos en búsqueda de conocimiento y unidad. Los variados puntos en contacto entre el yoga y la mística teresiana nos muestran que tal vez sea mejor profundizar en las intuiciones comunes, en las experiencias, a temer la popularización que ya se encuentra en curso de las ideas del Oriente dentro del Occidente. Al final está se ardiendo el mundo. Si dentro de ti haces contacto con Dios, sabrás que Él está en todos. No puedes, por tanto, ser enemigo de nadie. No hay necesidad de que unos se armen en contra de otros.
escribió Yogananda. Y quiero traer dos frases de Teresa. Una que está en las moradas, que va a decir en una oración muy conmovedora, muy conmoviente: estos que se pierden, y aquí está hablando de musulmanes reformados, pero también cristianos, que son aquellos que saben el camino pero no lo siguen. Son hijos suyos y hermanos míos. Y también la relación a la que he aludido, 18, de esta comunicación tan grande de Dios desde su interior. Parecía-me que de dentro de mi alma que estaban, y via yo a estas tres personas, se comunicaban a todo lo criado, no haciendo falta ni faltando de estar conmigo. Así que, con esta idea de la oración como una inmersión en el sonido de Dios, ¿no? Termino diciendo que el sonido de Dios pueda resonar en el mundo y en cada uno, y que los místicos nos ayuden a zambullirnos en el sonido de ese río. Bueno, hasta aquí he llegado. Agradezco mucho. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué les ha parecido? Sí. Te agradezco, Lucía, no solo pues el trabajo que has hecho, sino el coraje también, la sensibilidad, la profundidad y la valentía, porque pues muchos no lo sabéis, pero está en un momento complicado porque ayer falleció su sobrino. Y entonces, pues, momento en que confluyen sentimientos, pero hemos visto también su fortaleza y eso es de agradecer y de valorar.